Vamos a comenzar entonces, buenas noches nuevamente a todos. Vamos a comenzar el día de hoy, el tercer bloque de este tercer día de nuestra cuarta semana de residentes, conceptos y tratamientos en psiquiatría. Para esta parte tenemos dos ponencias. La primera se va a titular Una historia crítica de la psicofarmacología y va a estar a cargo del doctor Santiago Stucchi Portocarrero. Voy a hacer una breve reseña del doctor Santiago Stucchi. El doctor Stucchi es médico psiquiatra del Hospital Víctor Larco Herrera, Lima, Perú, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestría de medicina con mención en psiquiatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Stucchi es miembro del comité editorial de la revista de Neuropsiquiatría y de la revista peruana de Psiquiatría. Es miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. El doctor Stucchi además es autor de La depresión de José María Arguedas, del libro Breve Historia de los Tratamientos Biológicos en la Psiquiatría y del libro Loquerías, Manicomios y Hospitales Psiquiátricos de Lima, además de artículos diversos publicados en revistas científicas. El doctor Stucchi ya se encuentra con nosotros y se encuentra casi listo para poder comenzar esta tercera parte. Aprovechamos para enviar un saludo, un cordial saludo a todos los que continúan con nosotros y recordamos que y hacemos extensivos ese saludo a todos los profesionales de la salud mental y relacionados que se encuentran con nosotros esta noche. No solamente psiquiatras o médicos residentes, sino también tenemos psicólogos, asistentes sociales. Tenemos diversos miembros de este equipo multidisciplinar con nosotros. Muy bien, ya está el doctor Stucchi con nosotros. Doctor Stucchi, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les agradezco nuevamente por la invitación a esta ponencia. Esta ponencia se titula Una historia crítica de la psicofarmacología. ¿Y por qué una historia crítica de la psicofarmacología? Bueno, para nadie es un secreto que la psiquiatría actual es predominantemente farmacológica. Es decir, casi todas las atenciones psiquiátricas culminan en una receta. Es raro el paciente que ingrese a una consulta psiquiátrica y se vaya sin la receta en la mano. A veces, casi desde que entra el paciente ya estamos tentados a poner nuestro sello y empezar a escribir, ¿no? Entonces, esto puede dar la impresión de que es lo más natural, de que la psiquiatría es inherentemente farmacológica y por lo tanto no hay otra forma de concebirla, ¿no? O por ejemplo, por lo menos no hay otra forma decente de concebirla, ¿no? También lleva a que la historia de la psicofarmacología y la historia de la psiquiatría en general haya sido tradicionalmente triunfalista, es decir, una historia de triunfos, de avances, de ir cada vez para mejor. Es decir, que lo que tenemos ahora es mejor que lo que teníamos antes y lo que tendremos mañana será aún mejor. Por otro lado, también la idea de que cada vez vamos a estar más cerca de descubrir el medicamento perfecto que actúe exactamente en el lugar donde está el desequilibrio bioquímico. Bueno, muchas de estas ideas son bastante interesantes, pero no pasan de ser solamente ideas, ¿no? Algunas podríamos hasta llamarlas mitos. Y los mitos muchas veces se repiten a pesar de no tener mayor sustento. Y se repiten porque hay un escenario que es favorable, ¿no? Vamos a ver a lo largo de las últimas décadas cómo es que surgen estas ideas en la psiquiatría, porque no siempre han existido. No siempre la psiquiatría fue predominantemente farmacológica. ¿Cómo es que surgió esta revolución psicofarmacológica a partir de 1950? ¿En qué contexto y bajo qué intereses, ¿no? Por supuesto, como decíamos hace un rato, se podría hacer simplemente una cronología de descubrimientos y decir el fenobarbital se descubrió en tal año, la atomoxetina en tal año, y decir que cada vez estamos mejor, pero parafraseando a Germán Berríos, eso está bien para los párrafos introductorios de un capítulo de un libro de psiquiatría, pero no para una historia útil que nos diga exactamente qué es lo que ha sucedido, ¿no?
o por lo menos nos permita otro punto de vista. Debemos decir también que hay muchas cosas, así como hay muchos mitos que se repiten, también hay muchas cosas que no se dicen, como nos da a entender la enfermera que ilustra esta imagen de acá. Hay cosas que se callan, ¿no? Vamos a ver cuáles. Y debo advertir algo que ya dije, que esta no va a ser una cronología pormenorizada de la historia de cada psicofármaco. No vamos a hablar ideas generales y nos vamos a centrar en los principales grupos psicofarmacológicos. El libro de Zadok es uno de los más conocidos, el Kaplan y Zadok de psiquiatría, un libro de texto muy conocido. En alguna de sus páginas dice lo siguiente: los continuos progresos de la psicofarmacología están permitiendo ampliar enormemente la gama de tratamientos psiquiátricos. Gracias a la mejor comprensión del funcionamiento del cerebro, se están desarrollando fármacos más eficaces, menos tóxicos, mejor tolerados y con una acción más localizada. Entonces, es lo que decía hace un momento, ¿no? Es una historia de triunfo, una historia de continuo progreso, en primer lugar. En segundo lugar, es la idea de que se están desarrollando mejores fármacos gracias al conocimiento que tenemos del cerebro, es decir, gracias a las neurociencias. Las neurociencias nos van a permitir alcanzar el medicamento perfecto, como se decía antes, la bala mágica, que destruya el tóxico, mejor dicho, el agente causal de la enfermedad mental y que es específico. Vamos a ver qué tan cierto es esto. En primer lugar, tendremos que decir que las frases triunfalistas se han dado antes para otros tratamientos. La psicofarmacología no es la primera modalidad terapéutica que entusiasma al mundo de la psiquiatría. Por ejemplo, este texto se refiere a la clinoterapia, ¿no? Dice, por variadas que resulten esas indicaciones, se tiene en la clinoterapia un sencillo medio de llenarlas, y los alienistas que han practicado este nuevo método de tratamiento no pueden sino alabarse de los resultados que de él han obtenido. Según la expresión del autor, el nuevo régimen crea una nueva era en psiquiatría, permitiendo la observación clínica continuada y el estudio de la psicosis en conjunto. Por si acaso, la clinoterapia era un método que consistía en hacer descansar al paciente en cama. Y habían grandes pabellones, inclusive en el Hospital Arco Herrera y en otros hospitales, pabellones exclusivamente para clinoterapia. Entonces, el hecho de que el paciente durmiera o descansara en la cama era un método que fue considerado también como una nueva era en la psiquiatría. Y lo mismo ha pasado con la cura de sueño, con las terapias psicoanalíticas, con el electrochoque, con la malarioterapia, la insulinoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, debemos decir también que las sustancias químicas se usan desde hace tiempo para controlar los comportamientos de las personas. No es a partir de 1950, no, ya existían desde mucho tiempo antes. Desde el siglo XIX existía la morfina, los bromuros, el paraldehído, el hidrato de cloral, y desde inicios del siglo XX ya existían los barbitúricos, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es, calculo yo, no tengo el dato exacto, de la década de 1930 y está propagandizando a el Nervine del doctor Miles, que era un bromuro, ¿no? Porque siempre han existido personas cuyo comportamiento ha sido considerado problemático para la sociedad. Y la sociedad ha encontrado diversas maneras de controlarlo, sea la policía, sea la religión, o sea, la psiquiatría. Y vemos acá pues cómo esta persona furibunda le lanza platos a nuestra amiga, a la enfermera, que al inicio nos llamaba al silencio, ¿no? Entonces no siempre se puede obtener el silencio tan ansiado si no es con sustancias químicas. Al menos ese ha sido el ideal. Entonces no es novedad, no fue novedad la aparición de la clorpromacina en 1950. Lo que fue novedad fue que los medicamentos, las sustancias químicas, tenían un lugar poco importante en la psiquiatría de hasta la primera mitad del siglo XX. A diferencia de lo que pasa ahora, que la psicofarmacología es
el fundamento de la psiquiatría prácticamente, y toda la psiquiatría gira en torno a los psicofármacos y obviamente en torno a la industria farmacéutica. Eso no pasaba hasta la primera mitad del siglo XX. Como vamos a ver, los medicamentos tenían un rol bastante pequeño, porque el tratamiento era principalmente psicológico, por un lado, o si no, basado en otros tratamientos, llamémosle biológicos, como la insulinoterapia, decíamos, las convulsiones químicas o la malarioterapia, ¿no? Inclusive, por algún tiempo, la lobotomía. Por supuesto que las sustancias que llamamos ahora psicoactivas, como la cocaína, también tuvieron su lugar en algún momento con otros usos extrapsiquiátricos, por ejemplo, hasta principios del siglo XX y durante el siglo XIX existían gotitas de cocaína para niños, para aliviar el dolor de los dientes. Esta propaganda es de 1885. Entonces vamos a ver, como decíamos, cuál era el rol de los medicamentos antes de 1950. En este fragmento del texto de Muncy de 1939, que se llama justamente Psiquiatría y Psicobiología, dice, resumidamente, pero no lo voy a leer todo, el uso de las drogas. El uso de las drogas es una cuestión que rara vez deja de despertar entusiasmo o antagonismo. O sea, es algo polémico. No hay consenso en torno al uso de drogas. Y más adelante dice, la cuestión finalmente se reduce al problema de usar drogas sedativas o hipnóticas. Eso era todo. O sea, las drogas eran o sedantes o hipnóticas. O sea, para que se calme o para que duerma. No había especificidad, no había antipsicóticos, ni antidepresivos, ni nada de eso. Entonces, lo que había eran medicamentos para que el paciente esté más tranquilo y punto, ¿no? Y ahí más abajo se menciona el repertorio farmacológico de aquella época. El alcohol, el paraldehído, el amileno, el hidrato de cloral, la morfina, los bromuros, barbitúricos, uretano, etc. Pero esto va a cambiar a partir de 1950, como ya hemos dicho. ¿Qué pasó? Ya en 1883 se había sintetizado la fenotiazina, un compuesto químico, buscando colorantes, ¿no? Y de ahí se derivó el azul de metileno, ¿no? Hasta ahí nadie pensaba en antipsicóticos ni nada por el estilo. Estaban buscando tintes para tinciones microscópicas. En los años de en la década de 1940, se empezaron a utilizar derivados de fenotiazina como antihelmínticos y antisépticos, también un uso completamente diferente. Y por ahí surgió la prometazina como un antihistamínico, ¿no? En aquella época los antihistamínicos se utilizaban principalmente para el choque quirúrgico, ¿no? Para evitar el choque quirúrgico. Y entonces es ahí también que surge, bajo esta búsqueda de nuevos antihistamínicos, un compuesto que inicialmente se le llama el RP4560, que pronto se empezó a llamar clorpromacina, ¿no? Entonces, la clorpromacina fue descubierta, fue sintetizada por Charpentier en Francia, y luego Laborit, otro francés, la empezó a utilizar en cirugía. O sea, el inicio de la clorpromacina fue quirúrgico, no fue psiquiátrico. O sea, no fue que el descubrimiento de cómo funciona el cerebro nos dio luces y nos ayudó a descubrir el antipsicótico. No, nada de eso. Esto vino de la cirugía. Entonces, en 1952, 2 años después, Laborit le había comunicado a Delay y Deniker, otros franceses también, sus compatriotas, que este medicamento tenía ciertas propiedades que podían resultar de utilidad en la psiquiatría. Y efectivamente, Delay y Deniker y otros investigadores, no vamos a entrar en detalles, como dije, empezaron a utilizarlo y le adjudicaron propiedades que llamaron neurolépticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una sustancia que produce una tranquilización sin mucha sedación y una indiferencia ante el medio externo. Entonces, esto era ideal para aquellas personas que se sentían abrumadas por los delirios o las alucinaciones
de toda índole. Entonces, la clorpromacina, es así, se constituyó como el primer neuroléptico. Ojo que estoy usando la palabra neuroléptico, ¿no? Incluso acá en la figura hay otra palabra. Esta es una propaganda de una revista belga de 1954, en la cual mencionan tildan a Largactil. Largactil era el nombre comercial y lo sigue siendo en realidad, de la clorpromacina, como un neuropléjico, ¿no? Entonces nadie hablaba de antipsicóticos todavía. En aquella época el uso no era tan específico. Se podía usar en esquizofrenia, pero también se podía usar en la manía y se le podía dar usos diversos a este medicamento. No había el concepto todavía de medicamento específico para la psicosis. Y esto va a surgir en la década de 1960. A partir de la década de 1960 va a cobrar fuerza la idea de que estos medicamentos no son solo neurolépticos o tranquilizantes mayores, como también se les decía, sino son específicos para la psicosis. Entonces va a nacer y se va a imponer, vamos a ver cómo, el concepto de especificidad terapéutica. Inclusive, hasta 1954, vemos acá una noticia del Time de junio de 1954, dice: no hay nada que haga pensar que la clorpromacina es ninguna cura para las enfermedades mentales, pero sí puede tener mucho valor si relaja a los pacientes y los hace accesibles al tratamiento. ¿De qué tratamiento estamos hablando? De psicoterapia. En aquella época el tratamiento era la psicoterapia. Entonces los sedantes, como la clorpromacina en aquel momento, eran simplemente medicamentos que facilitaban la psicoterapia, predominantemente de corte psicoanalítico. Bueno, los medicamentos neurolépticos, antipsicóticos, posteriormente, van a empezar a ser utilizados con cada vez más frecuencia, cada vez más. Y van a dar lugar a una serie de cambios, como vamos a ver, ¿no? Cambios conceptuales en la psiquiatría. Se mencionó en alguna ponencia previa que los conceptos en psiquiatría son el fundamento para poder entender la enfermedad mental, ¿no? Y eso se produjo acá. Pero también hubieron cambios conceptuales que a su vez influyeron en la aceptación de los medicamentos. Uno de estos cambios fue el observar que estos medicamentos bloqueaban los receptores de dopamina. Entonces, a raíz de eso y a raíz de otros datos, se asumió que la psicosis debía ser generada por una hiperreactividad dopaminérgica. Entonces, esta fue la primera versión de la hipótesis dopaminérgica de la psicosis, ¿no? Por supuesto que no fue el único dato. También se vio que habían sustancias que actuaban sobre la dopamina, como la anfetamina, la cocaína, la levodopa, que elevaban los niveles de la acción de la dopamina y podían inducir psicosis. Y también posteriormente han habido estudios de neuroimágenes que han pretendido avalar la hipótesis dopaminérgica, ¿no? Sin embargo, todos estos estudios han sido contradictorios, no han sido definitivos, y hay cuestiones, por ejemplo, cuando apareció la clozapina, se vio que su acción sobre los receptores dopaminérgicos era débil y más actuaba sobre los receptores serotoninérgicos, y eso llevó a un replanteamiento de la hipótesis con la participación de la serotonina, ¿no? En algún momento también se amoldó a estas nuevas ideas el concepto de síntomas negativos y síntomas positivos. Entonces, los síntomas negativos difícilmente podían ser explicados por un exceso de dopamina. Entonces, una versión más elaborada de la hipótesis dopaminérgica fue que la esquizofrenia se producía por una baja actividad dopaminérgica a nivel mesocortical y una excesiva actividad dopaminérgica a nivel mesolímbico. Entonces, ahí tenemos en su versión más completa o más actualizada la hipótesis dopaminérgica, que por supuesto es muy atractiva, muy simpática,
pero es una hipótesis. Y eso es algo que a veces olvidamos. ¿Por qué la hipótesis dopaminérgica triunfó y actualmente se asume casi como un dogma? Eso vamos a verlo. Hay diferentes factores. Algo que olvidé decir al principio es que se piensa que el desarrollo de la psicofarmacología y de la psiquiatría en general sigue solamente un sendero iluminado, pero no he querido hacer ninguna alusión a sendero luminoso, disculpen la analogía, pero quise hacer un camino iluminado, guiado por la ciencia. Es decir, solamente la ciencia guía a el desarrollo de la psicofarmacología. En realidad, esto es más leyenda que realidad. Vamos a ver que sí, por supuesto, hay una cuestión científica que no vamos a negar, pero también hay fuertes factores de índole social, política y económica. En 1958 apareció la clozapina y apareció buscando antidepresivos, porque había aparecido previamente la imipramina, entonces quisieron encontrar otro antidepresivo y por ahí salió uno parecido que era la clozapina. Pero no convenció como antidepresivo, entonces se decidió probarlo como antipsicótico. Entonces, este medicamento inicialmente no se le hizo mucho caso porque el paradigma predominante era que para que un medicamento realmente tuviera efecto antipsicótico, tenía que generar parkinsonismo. Es decir, el parkinsonismo no era un efecto secundario como lo llamamos ahora, sino era parte del efecto beneficioso del medicamento. Se buscaba, cuanto más rígido, más tembloroso estaba el paciente, mejor era el medicamento. Podíamos decir, realmente está actuando. Entonces, sin embargo, poco a poco se fue comparando la clozapina con la clorpromacina, que era el patrón de estándar en aquella época, y se vio que podía ayudar también. Pero en 1975 fue retirada porque a algunas personas les produjo granulocitosis. Entonces, por mucho tiempo, en la mayor parte del mundo occidental, la clozapina desapareció. Se siguió usando en algunos países como Rusia, pero generalmente de manera marginal, ¿no? En 1990, la clozapina regresó. Y regresó con control hematológico, como es hasta ahora. Pero esto dio paso al desarrollo de un nuevo grupo de antipsicóticos, que se les llamó atípicos o de segunda generación. ¿Y por qué? Porque se decía con bombos y platillos que estos medicamentos iban a revolucionar, otra vez el término, el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Producían menos efectos extrapiramidales, menos hiperprolactinemia, tenían acción sobre los síntomas negativos, eran eficaces en esquizofrenia resistente y tenían además un efecto neuroprotector, ¿no? Eso se ha dicho últimamente. Entonces, todas estas bondades se proclamaban con mucho entusiasmo en la década de los 90, yo recuerdo aquello, e inclusive hasta principios del siglo XX, ¿no? Sin embargo, habría que hacer algunos cuestionamientos. ¿Realmente es así? ¿Es un grupo homogéneo de medicamentos que producen menos efectos extrapiramidales y todo lo demás? En primer lugar, estamos hablando de un grupo que es bien heterogéneo, y heterogéneo en varios sentidos. En la estructura química, con la risperidona no se parece nada a la clozapina ni a la olanzapina, ¿no? En los mecanismos de acción son bastante diferentes, aunque se postula que los antipsicóticos de segunda generación o atípicos actúan bloqueando los receptores de serotonina más que los de dopamina, más que los D2. Sin embargo, el aripiprazol, que también se considera atípico, es un agonista parcial de los receptores D2. Y por otro lado, la misulprida, que también se ha considerado como atípico, entre comillas, produce un bloqueo D2 y D3 y no actúa para nada sobre la serotonina. Entonces, tampoco por los mecanismos de acción podemos decir que es un grupo homogéneo. Y tampoco por los efectos secundarios, ¿no? La risperidona, por ejemplo, produce
bastantes efectos extrapiramidales e hiperprolactinemia. Es uno de los medicamentos que produce más hiperprolactinemia. Por otro lado, la tioridazina, que es considerada como un antipsicótico clásico o de primera generación, en contraposición a los supuestos nuevos, producía pocos efectos extrapiramidales. De hecho, la risperidona produce más. Entonces, tampoco por ahí podemos homogenizar este grupo. Entonces, estamos hablando de un grupo que no es homogéneo y que habría que también evaluar si realmente es cierta esa acción sobre los síntomas negativos que se proclamó mucho en los años 90 y principios del siglo XX, y cuál es su eficacia en esquizofrenia resistente. Por cierto, algo que se supo casi desde el principio fue que muchos de estos medicamentos, sobre todo la olanzapina, la clozapina y la quetiapina, producían un síndrome metabólico. Pero al inicio no se le daba mucha importancia. Entonces, hay cosas que se saben, pero que no se dicen, como habíamos mencionado al principio. De ahí la enfermera tapándose la boca. No lo digas. Incluso Eli Lilly, a principios, cuando sacó la olanzapina, el Ciprexa, he leído que circuló un video que hablaba del mito de la diabetes. O sea, se pretendía minimizar los efectos de este tipo que producía la olanzapina. Entonces, algunas frases de aquellos tiempos dicen: no cabe duda que el uso de los antipsicóticos atípicos es muy superior al de los típicos. Eso lo dijo López Mato y otros autores en 2001. Ramírez, en 1997, dijo: la era de los antipsicóticos convencionales, se refiere a los de primera generación, a pesar de sus éxitos, ha terminado. O sea, adiós haloperidol, adiós clorpromacina, bienvenida risperidona. Y Schatzberg, en una entrevista de 1996, todos conocemos a Schatzberg, junto con Nemeros, es autor del libro más conocido de psicofarmacología de Estados Unidos, dijo: la olanzapina es un avance potencial de tremenda magnitud. Como dato curioso, diremos que el doctor Schatzberg recibió decenas de miles de dólares de la industria farmacéutica entre los años 2000 y 2007, como muestra este reporte que está publicado en internet. Esto yo no lo he hackeado de ningún sitio de Wikileaks ni nada por el estilo. Esto está publicado en la web del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, podría ser coincidencia, ¿no? Pero algunos a esto le llaman conflicto de interés. Habíamos dicho, pues, que los antipsicóticos de segunda generación o atípicos se habían planteado también como más eficaces que los de primera generación. Sin embargo, algunos estudios no lo han dejado muy en claro. Por ejemplo, un estudio independiente, o sea, no financiado por la industria, liderado por Rosenheck y colaboradores en el año 2003, no encontró diferencia al comparar olanzapina con haloperidol más benzotropina en el control de los síntomas positivos ni negativos de la esquizofrenia, en la calidad de vida ni en los efectos extrapiramidales. Entonces, no había, pese a la propaganda, mayor diferencia entre un producto de segunda generación y uno clásico como el haloperidol. Un estudio famoso fue el estudio CATI, ¿no? El estudio CATI, que tuvo varias etapas. CATI significa Clinical Antipsychotic Trial of Intervention Effectiveness. Este estudio se llevó a cabo en su primera etapa en el año 2005. Fue llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos y comparó perfenacina con varios antipsicóticos de segunda generación durante 18 semanas para ver el grado de abandono del tratamiento. Entonces, este estudio encontró que la gran mayoría de pacientes, más del 70%, abandonaron el tratamiento antes de las 18 semanas. Y el único medicamento que tuvo una cierta ventaja fue la olanzapina, ¿no? Tuvo una menor tasa de abandono, también bastante alta, pero significativamente menor que los otros. Y esto, por supuesto, fue promocionado por
laboratorio Eli Lilly, ¿no? Pero lo que no promocionó Eli Lilly, obviamente, fue que la olanzapina también fue el medicamento que produjo más síndrome metabólico de todos los demás, ¿no? El CUTLAS, un estudio, CUTLAS significa Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs in Schizophrenia Study. Este estudio fue hecho por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido en el 2006. Hizo un seguimiento a un grupo grande de pacientes durante un año. O sea, fue un tiempo bastante largo y comparó varios antipsicóticos de primera generación con varios antipsicóticos de segunda generación y no encontró ventajas de los de segunda generación sobre los de primera generación ni en la calidad de vida ni en el control de los síntomas. Pike y otros del Instituto Noruego de Salud Pública, para que no digan que solamente vamos a literatura angloparlante, en el Instituto Noruego de Salud Pública hicieron una revisión sistemática y no encontraron diferencias de eficacia entre los antipsicóticos de primera generación ni los de segunda generación. Sin embargo, los estudios patrocinados por la industria farmacéutica se ha visto que favorecían a los fármacos que patrocinaban hasta en el 90%. Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué esa diferencia tan marcada cuando financia el laboratorio y cuando financia una entidad del Estado? ¿Es que están haciendo trampa? No necesariamente, a veces se trata de sesgos, a veces las dosis no son comparables, a veces se promociona en exceso los resultados positivos y se esconden los resultados negativos, ¿no? Y hasta hace un tiempo existía la costumbre de no publicar los resultados adversos. Ahora eso no se considera ético desde el punto de vista de la investigación. Bueno, hemos hablado de los antipsicóticos, de los llamados antipsicóticos actualmente. Vamos a hablar ahora de otro grupo grande de medicamentos que son los antidepresivos. Los antidepresivos, la idea de antidepresivo también nació posteriormente a la aparición de los medicamentos, ¿no? ¿Y cuáles fueron estos medicamentos? En primer lugar, la iproniazida, el primer inhibidor de la monoaminoxidasa, como saben, ¿no? La iproniazida tampoco nació de una investigación rigurosa que seguía el camino iluminado de las neurociencias, sino que nació como un fármaco análogo a la isoniazida. O sea, lo que se estaba buscando era un medicamento para la tuberculosis. Y a alguien le pareció ver que los pacientes que lo tomaban estaban de mejor ánimo. Entonces dijo, esto puede servir para la psiquiatría, ¿no? Entonces se empezó a utilizar para la depresión, para la melancolía. También buscando un análogo de la clorpromazina, se descubrió la imipramina. Se sintetizó la imipramina, que fue el primer antidepresivo tricíclico, en el mismo año, en 1957. Al principio no se les llamó antidepresivos, se les llamó euforizantes o timolépticos. Por ejemplo, vemos esta propaganda en 1965, incluso hasta la década de 1960, todavía se seguía hablando de timoléptico, ¿no? Para hacer referencia al tofranil. Tofranil es la imipramina, justamente. Pero pronto empezó a predominar el uso de la palabra antidepresivo. En otras palabras, se empezó a decir que estos medicamentos no solamente producían mejor ánimo, sino que eran específicos para controlar la depresión. Ahora, algo que hay que señalar también es que en aquella época la depresión no era lo que ahora llamamos depresión, ¿no? Se llamaba depresión a cuadros realmente graves de depresión, ¿no? Cuadros melancólicos severos, depresiones endógenas que llevaban a un total abatimiento y requerían generalmente hospitalización, ¿no? Este concepto de la depresión ha ido ampliándose con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, como se mencionó en una charla anterior, el concepto de depresión ha ido abarcando cada vez más situaciones que antes eran consideradas normales, como el duelo o una reacción de tristeza frente a un hecho adverso. Cada vez se ha ido incluyendo dentro del concepto de depresión. Y por otro lado, la depresión también
le fue ganando terreno al campo de las neurosis, ¿no? Muchos cuadros neuróticos fueron dejados de lado y se fueron convirtiendo en depresiones. De ahí que muchas veces se haya hablado de una epidemia de depresión, ¿no? No es raro decir una epidemia oculta, como vamos a ver luego, pero realmente es que cada vez hay más gente deprimida porque hay pérdida de valores o porque la vida es estresante o por el cambio climático, etcétera, o por el coronavirus, o es que la depresión, hay más depresión porque se diagnostica más. Entonces, en algún momento, decíamos, la depresión empezó a reemplazar a las antiguas neurosis devenidas en trastornos de ansiedad y otros diagnósticos, porque no son equivalentes tampoco, y fueron desplazando a las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas, no vamos a, por cuestión de tiempo, a hablar de la historia de las benzodiazepinas, que también es interesantísima, pero no hay tiempo. Las benzodiazepinas también, cuando aparecieron, desplazaron a los barbitúricos porque tenían un mejor margen de seguridad, pero cuando se empezó a ver que producían adicción, producían dependencia, empezaron ya a ser mal vistas y entonces se empezó a preferir a los antidepresivos, ¿no? Y por una cuestión de marketing también, como suele pasar. Y llegó el Prozac, es decir, la fluoxetina, ¿no? En 1987, la fluoxetina, el Prozac, se anunció, apareció, se aprobó como el primer inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Entonces, este fármaco llevó a que se le perdiera el miedo a los antidepresivos, ¿no? Entonces, se empezó a promocionar para la depresión, por supuesto, pero para una serie de cuadros adicionales, ¿no? Y además, inclusive, se llegó a hablar de un autor, no recuerdo su nombre, lamentablemente, hablaba del concepto de cosmetología psicológica, es decir, no hay que estar deprimido para sentirse mejor. Entonces, tomando Prozac, tú puedes sentirte mejor de lo que estás ahora. O sea, era una suerte de eutimizante, una suerte de maná del cielo que podía hacernos llevar una vida feliz, ¿no? Era algo así como el Soma de la novela de Aldous Huxley. No sé si han tenido oportunidad de leer Un Mundo Feliz. Los protagonistas, los habitantes de este mundo feliz tomaban el Soma para mantener el estado de perpetua felicidad. Entonces, el Prozac dio lugar a la fluoxetina, dio lugar a la aparición de otros medicamentos, por supuesto. Después apareció la sertralina, la paroxetina, la fluvoxamina, el citalopram y, por supuesto, el escitalopram, ¿no? Medicamentos que ahora se utilizan de manera bastante amplia. Pero, por supuesto, dicen que un buen vendedor no promociona agua sino sed. Para que algo se comercialice, tiene que existir la necesidad. Entonces, si la depresión hubiera seguido siendo una enfermedad rara que afecta al 1% de la población, entonces simple y llanamente los antidepresivos no tendrían cabida. Había que reconceptualizar a la depresión. Entonces, la depresión tuvo que ser vista como algo muy frecuente. Entonces, empezaron a aparecer y a difundirse campañas de sensibilización y se tenía que promover la idea de que la depresión es más común. Como decíamos hace un rato, es una epidemia oculta, una epidemia contemporánea, una enfermedad no reconocida. Y entonces empiezan, y hasta ahora probablemente, a hacerse campañas de despistaje de depresión, ¿no? Tú puedes tener depresión y no lo sabes. Entonces, esto muchas veces, por no decir generalmente, no siempre, claro, pero muchas veces eran financiadas por el laboratorio, por supuesto, como dice acá. Entonces, el laboratorio Gador, por supuesto, con fines filantrópicos, no tenemos por qué ser mal pensados, promocionó este simposio que hablaba de una epidemia contemporánea de depresión. Ahora, por si acaso no estamos diciendo que no existe la gente triste, gente que se siente mal, por supuesto, y siempre ha habido gente que se ha sentido muy mal
muy triste, decaída, sin ganas de comer, sin ganas de dormir. La idea no es que no haya existido, la idea es cómo se conceptualiza. Si lo tomamos como una reacción normal frente a determinados hechos o lo tomamos como una patología y sobre todo la explicamos desde un punto de vista neurobiológico. Bueno, promocionando la depresión de esta manera no debe sorprendernos que haya pasado del 1% al 20%. Ahora se dice que el 20% de la población en algún momento ha estado deprimida. Esto, por supuesto, no se limita a la depresión. Esto se plantea para muchos otros diagnósticos. También está de moda el trastorno bipolar, como vamos a ver cuando hablemos de litio. Y por poner un ejemplo bastante distinto, cuando apareció la atomoxetina ya en el siglo XXI, también empezó a difundirse el concepto de TDAH del adulto, ¿no? Empezó a decirse también, por si acaso, doctores, hay una entidad que ustedes no la están diagnosticando lo suficiente, y es el TDAH del adulto. Entonces, empezaron a hacerse campañas, conferencias, expertos internacionales, speakers, hablarnos del TDAH del adulto, ¿no? Y por supuesto empezó a diagnosticarse más TDAH del adulto y a medicarse más atomoxetina. Puede ser coincidencia, claro. Vemos pues que la tendencia al uso de antidepresivos ha subido enormemente, ¿no? Tan solo en una década, desde 1991 hasta el año 2000, se ha duplicado y más el uso de antidepresivos en la población, ¿no? Esto necesariamente es bueno. Claro, alguien podría decir, pero ¿por qué se queja, doctor? ¿Por qué es tan criticón? Esto está permitiendo que la gente esté mejor. Sí, bueno, si es así, en buena hora. Pero ¿realmente se ha demostrado que la gente ahora vive mejor? ¿La gente ahora es más feliz que hace 50 años, antes de la revolución psicofarmacológica? Eso habría que estudiarlo. Yo no afirmo ni niego, simplemente pregunto. ¿Realmente somos más felices ahora con los nuevos psicofármacos? ¿Estamos en una era estamos en un mundo feliz, como escribió Aldous Huxley hace casi 100 años? Al igual que los antipsicóticos, los antidepresivos también dieron lugar a una hipótesis, ¿no? Así como se vio o se creyó ver que los antipsicóticos actuaban bloqueando la dopamina, se vio que los antidepresivos fomentaban la acción de las monoaminas, ¿no? La noradrenalina y la serotonina. Particularmente, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina actuaban solamente sobre serotonina, como dice su nombre. Entonces, esto dio lugar a que se empezara a plantear que si los antidepresivos, si estos fármacos favorecen la transmisión monoaminérgica y, por otro lado, controlan la depresión, por consiguiente, la depresión debe ser provocada por una baja acción de las monoaminas. Y esto pues tiene sentido, no es un disparate, es algo que tiene coherencia. El problema es cuando una hipótesis se convierte en dogma. Y se convierte en dogma porque hay intereses de por medio. ¿A qué me refiero? En primer lugar, el primer candidato fue la noradrenalina. Al principio se hablaba de la noradrenalina, no se mencionaba mucho la serotonina. Fue después, con el auge comercial de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que este último neurotransmisor se puso de moda, y está de moda hasta ahora, ¿no? No es raro escuchar a personas que no son psiquiatras, ni psicólogos, ni siquiera médicos. El público usuario muchas veces dice, ya viene con el discurso, doctor, me falta serotonina, necesito medicamento. Entonces, este discurso ha calado profundamente en la población, se acepta de manera cuasi dogmática, como decía hace un rato, ¿no? Y no está mal que existan hipótesis. El problema es cuando, insisto, la hipótesis se convierte en una verdad absoluta e irrefutable, ¿no? En realidad no hay datos claros en torno a la hipótesis
monoaminérgica, ¿no? Los datos son contradictorios. En primer lugar, no se explica claramente, sí, hay hipótesis, yo lo sé, pero no queda claro totalmente por qué los antidepresivos se demoran 2 a 3 semanas en hacer su efecto. Si fuera algo tan simple como que elevan la serotonina, tendrían que actuar rápido. Por otro lado, hay estudios que indican efectivamente hipofunción serotoninérgica, pero hay otros estudios que indican hiperfunción serotoninérgica. Entonces los datos se contradicen. Esto podría no pasar de una curiosidad, ¿no? Después de todo, teorías han ido y venido a lo largo de la historia. El problema es cuando esto lleva a que la psiquiatría se centre en un tipo de tratamiento y pretenda explicarlo todo bajo un solo punto de vista. Y de ahí que con mucha facilidad, ante cualquier indicio de tristeza o de mal humor o de angustia, se recete un medicamento, ¿no? Entonces, las vivencias, y eso veíamos en una exposición anterior, me permití comentarlo inclusive, hay una tendencia a patologizar diversos aspectos de la vida cotidiana, diversos aspectos que antes eran considerados reacciones normales, ahora ya no se toleran, rápidamente se catalogan como síntoma y también con bastante rapidez son objeto de una receta. Y muchas veces una receta voluminosa. Qué bueno fuera un solo medicamento, ¿no? 1, 2, 3 medicamentos. Entonces, esta visión neurobiológica, que repito, no es mala, es válida, es interesante, se convierte en exclusiva y es ahí cuando realmente empieza a perjudicar al hacer de lado otras opciones de tratamiento o inclusive, como decía una expositora anteriora, inclusive algunas personas ni siquiera requieren tratamiento, porque tratamiento ya lo hacemos como sinónimo de medicación, pero también hay tratamiento rehabilitador y tratamiento psicoterapéutico, y también con la psicoterapia se puede hacer daño, también con la rehabilitación se puede perjudicar. No necesariamente una persona que está triste requiere la ayuda de un psiquiatra o de un psicólogo. Eso es algo que, por supuesto, nos duele a la autoestima y probablemente me van a refutar, pero no necesariamente tendría que ser así. No necesariamente las ciencias sí, o sea, psiquiatría, psicología, tendrían que resolver los problemas de toda la población. Vamos a hablar ahora de litio. El litio es antiguo. Bueno, el litio siempre ha existido en realidad, ¿no? Pero para la humanidad, quiero decir, es antiguo. Se descubrió en 1818, ya hace más de 200 años, ¿no? Pero no se le dio mucha importancia hasta la década de 1860, cuando se descubrió que la gota, que era y es todavía una enfermedad que produce bastantes molestias, se producía por exceso de ácido úrico y el litio podía precipitar el ácido úrico. Entonces se empezó a utilizar para la gota. No tenía nada que ver con psiquiatría en esa época, ¿no? Que recién estaba en ciernes la psiquiatría. Entonces empezó para el tratamiento de la gota, ¿no? Y de ahí se popularizó, se empezó como decía, las teorías van y vienen. El ácido úrico se convirtió en una especie de cuco, en una especie de monstruo que está detrás de todas las enfermedades y por lo tanto, así como cierto colega promociona bastante el magnesio para prácticamente todo como panacea, también empezó a utilizarse el litio en diferentes formas, ¿no? En el siglo XX, en tónicos, medicinas y bebidas como el 7-Up, ¿no? La 7-Up, desde que la 7-Up se apareció en 1929 y hasta 1950 llevaba litio. Sí, llevaba litio, así como la Coca-Cola en un inicio llevaba cocaína, la 7-Up llevaba litio, ¿no? Y como ven acá, ni siquiera los infantes podían estar exentos de refrescarse con esta bebida litiada. Bueno, hasta acá la psiquiatría no tiene mucho que ver, ¿no? Pero en 1946, un australiano, Kate, utilizó el litio. Él se le ocurrió que los maníacos, hizo una analogía entre el trastorno bipolar
la psicosis maníaco-depresiva, entonces, no se hablaba todavía de trastorno bipolar, la psicosis maníaco-depresiva y el hipotiroidismo con el hipertiroidismo. Entonces decía, debe haber una toxina que está en exceso en los maníacos y en defecto en los depresivos. Entonces él se propuso precipitar esa toxina y utilizó el litio, ¿no? Utilizó animales de laboratorio y vio que el litio producía letargia, producía cierta sedación. Entonces se le ocurrió, tuvo la idea de que podía utilizarse, se olvidó de las toxinas y todo eso, y empezó a pensar que podía utilizarse para los trastornos psiquiátricos, ¿no? Lo utilizó en algunas personas con diagnóstico de manía, esquizofrenia y otros, y concluyó que el litio era específico para la manía. ¿Mm? Pero por mucho tiempo no se le hizo mucho caso, ¿no? Porque el litio era tóxico y porque también paralelamente se había empezado a utilizar el litio, el cloruro de litio, en reemplazo del cloruro de sodio para las personas con problemas cardíacos. No, pues decía que el sodio es malo, entonces se empezó a usar cloruro de litio y muchas personas se intoxicaron y dijeron, no, el litio es malo. Entonces, por mucho tiempo no se le hizo caso, ¿no? Entonces, fue recién en la década de 1960 que otro autor de apellido Shaw empezó a popularizar el litio con bastante insistencia como específico para la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Que ya había empezado a llamarse, aunque no es lo mismo, no es, a veces se piensa que la antigua psicosis maníaco-depresiva es el trastorno bipolar, no es lo mismo, pero el trastorno bipolar es heredero de alguna forma de la psicosis maníaco-depresiva. Entonces se empezó a utilizar ya con más seguridad y a promocionar como el tratamiento específico del trastorno bipolar. Y por ese entonces también empezaron a utilizarse otros fármacos porque de todas maneras el litio daba cierto miedo. Y esto se hizo gracias a otra analogía, ¿no? Se decía que el trastorno bipolar tenía un carácter paroxismal, lo mismo que la epilepsia. Entonces, válidamente podían utilizarse anticonvulsivantes. Y es así como en la década de 1970 empieza a utilizarse la carbamazepina y luego el valproato, que eran antiepilépticos, también para el trastorno bipolar, ¿no? Pero para eso se tuvo que acuñar el concepto de estabilizador del ánimo, que es un concepto que en realidad es bastante difícil de explicar, ¿no? ¿Qué cosa es un estabilizador del ánimo? Es un fármaco que estabiliza el ánimo, obviamente, como dice su nombre. ¿Y qué significa estabilizar el ánimo? Significa que no haya episodios maníacos, que no haya episodios bipolares, se puede utilizar en personas con trastornos bipolares, etc. Todo esto fue, de alguna manera, llevando también a la idea de una especificidad del tratamiento, al igual como había pasado con los antipsicóticos y con los antidepresivos, aunque una especificidad un tanto dudosa, porque sabemos en la actualidad que los antipsicóticos en realidad se utilizan para muchas situaciones, lo mismo que los antidepresivos se utilizan también para muchos diagnósticos y lo mismo que los estabilizadores del ánimo. En realidad, si somos sinceros, los fármacos psiquiátricos son cualquier cosa menos específicos. Cada fármaco se utiliza para cualquier cosa, en realidad, ¿no? Salvo excepciones. Más bien, las especificidades son las excepciones, ¿no? ¿El litio se usa en pacientes con esquizofrenia? Sí, claro, a veces cuando se considera que son agresivos. ¿Los antipsicóticos se utilizan en depresión? Sí, a veces cuando se evalúa riesgo suicida. ¿Los antidepresivos se usan en anorexia? Sí, también. Entonces, ¿de qué especificidad estamos hablando? Y también, por supuesto, para que un medicamento se utilice, tiene que haber un campo. Y esto llevó a que el trastorno bipolar también se fuera expandiendo, ¿no? De lo que era una enfermedad rara, de que afectaba al 1%, gracias al concepto de espectro bipolar, pasó, en primer lugar, me estaba olvidando, inicialmente se hablaba solamente de trastorno bipolar, que era más o menos el 1%
de la población. De ahí se habló de trastorno bipolar tipo 2, o sea, se acuñó el concepto de hipomanía, y por supuesto que aumentó en la cantidad de personas afectadas de trastorno bipolar, pero con la idea de espectro bipolar, o sea que hay una serie de cuadros que no llegan a ser totalmente trastorno bipolar, pero están acercándose, hasta un 20 o 25% de la población podría caer en este espectro, ¿no? Lo cual en sí no es una mala idea. Ojo, no estoy criticando. Sabemos que los diagnósticos psiquiátricos no son categóricos. Sería bastante obtuso decir hasta este límite es trastorno bipolar y a partir de acá es normal. No, la idea de espectro tiene lógica, tiene sentido. El problema no es ese. El problema es el uso que se le da. El problema es si vamos a empezar a tratar a todo el espectro bipolar con medicamentos, ¿no? Por supuesto que algunos autores no se han conformado con el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, sino que también han acuñado toda una gama de subtipos, ¿no? Por ejemplo, acá en el espectro vemos desde el trastorno bipolar 1/4, pasando por el trastorno bipolar medio 1, hasta llegar al sexto, ¿no? Y acá con mayor detalle vemos el trastorno bipolar tipo 3,5. Y esto no es broma, esto es del libro esto es de Stahl, ¿no? Que es el trastorno bipolar que se ve en el cual aparece hipomanía por abuso de sustancias, ¿no? Ahora, una forma, la que hemos visto, de explicar la acción de los medicamentos es pensar que están de alguna manera equilibrando un desequilibrio, ¿no? O sea, equilibrando algo que se ha desequilibrado. En otras palabras, que son fármacos específicos, o sea, fármacos que dan donde hacen falta. Moncrieff es una autora que ha planteado una hipótesis diferente, ¿no? Que no tiene que ser real, pero de todas maneras es una alternativa, ¿no? Ella habla de dos modelos: el modelo centrado en la enfermedad y el modelo centrado en el fármaco, ¿no? El modelo centrado en la enfermedad es el que predomina actualmente para la mayoría de fármacos, no todos, pero para muchos psicofármacos, y es lo que decíamos hace un rato. Dice, los fármacos ayudan a corregir un estado cerebral alterado. Es decir, tengo depresión porque me falta serotonina, entonces tengo que tomar un medicamento que eleve la serotonina. Dicho de manera muy simple, claro. En cambio, el modelo centrado en el fármaco plantea que los fármacos en realidad no están corrigiendo ningún desequilibrio específico, sino que crea un estado cerebral alterado, ¿no? Y el modelo, digamos, el modelo paradigmático es el alcohol o las benzodiazepinas. El alcohol y las benzodiazepinas no se plantea que corrijan ningún desequilibrio, sino que crean un estado diferente en la persona que lleva a que su sufrimiento sea más tolerable, ¿no? El modelo centrado en la enfermedad también dice que los fármacos son tratamientos de la enfermedad, pero el otro modelo dice que los fármacos psiquiátricos son sustancias psicoactivas, o sea, no habla de medicamentos y de drogas, como hacemos nosotros, drogas ilegales, sino que incluye todo medicamento que actúa en el sistema nervioso, toda sustancia como fármaco psiquiátrico, potencialmente utilizable. Bueno, lo que habíamos dicho, los efectos terapéuticos de los fármacos derivan de sus efectos sobre el proceso de una enfermedad subyacente. Los efectos terapéuticos se derivan del impacto del estado provocado sobre problemas conductuales y emocionales, ¿no? El paradigma de modelo centrado en la enfermedad es la insulina para la diabetes, corrige un desequilibrio y eso se pretende para los antipsicóticos y los antidepresivos. En cambio, el paradigma, ya lo habíamos dicho, es el alcohol, ¿no? Una de las ideas más difundidas es que gracias a los antipsicóticos, a los psicofármacos en general, las camas psiquiátricas los hospitales psiquiátricos se han ido despoblando, ¿no? Y eso parece coincidir, ¿no? En 1955 aparece el primer antipsicótico y empiezan a caer el número de camas psiquiátricas en todos los hospitales, en todos los psiquiátricos del mundo. Entonces se dice, gracias a los psicofármacos, los manicomios se han ido despoblando.
Esto se ha repetido mucho, yo mismo lo creí en algún momento, debo confesarlo. Sin embargo, esto se ha cuestionado, ¿no? ¿En base a qué? En primer lugar, estas son cifras nacionales de Estados Unidos y esto no se ha visto en otros países. Por ejemplo, en algunos lugares la disminución de camas precedió a la aparición de los psicofármacos. Ya empezó antes de que aparezcan los psicofármacos, ya habían empezado a disminuir el número de camas, ¿no? En países como Noruega nunca disminuyeron las camas psiquiátricas, en Francia inclusive aumentaron, ¿no? Acá en el Perú me atrevería a decir que no hubo mayor impacto, o sea, que yo sepa, desde 1950 hasta hace algunos años, el número de camas hospitalarias no había disminuido de manera importante. Recién ahora con el proceso de reforma que se está llevando a cabo es posible que se disminuya el número de camas, pero que yo sepa, corríjame si me equivoco, no ha habido un descenso de camas hospitalarias importante en el Perú que se pueda asociar exclusivamente al uso de psicofármacos, ¿no? Esto tuvo que ver con otros factores en realidad. Por ejemplo, a principios de la década de los 60 empezó a cuestionarse la existencia misma del manicomio, ¿no? Ya desde principios del siglo XX, con el movimiento de higiene mental, Dorothea Dix y Clifford Beers habían cuestionado las condiciones de los hospitales psiquiátricos, pero en los años 60, en 1960, empezó a cuestionarse la existencia misma del manicomio. Y esto desde un punto de vista antropológico, social e inclusive económico, y tanto desde la izquierda en lo político, la izquierda defensora de derechos humanos, como la derecha que quería reducir el Estado posteriormente, vio en los manicomios entidades demasiado costosas. Entonces, por todos lados el manicomio empezó a ser cuestionado. O sea, el manicomio no se derrumbó por los antipsicóticos solamente, contribuyeron probablemente, pero se fue derrumbando por una serie de causas adicionales, cuestiones políticas y económicas. Y por supuesto surgió la antipsiquiatría, ¿no? Como hemos dicho en algún momento, si de algo podemos preciarnos los psiquiatras es de tener una antipsiquiatría, ¿no? No existe una antidermatología ni una antiproctología, pero sí existe una antipsiquiatría, ¿no? Entonces, la antipsiquiatría ya no cuestiona solo el manicomio, sino cuestiona a la psiquiatría misma, cuestiona el mismo concepto de enfermedad mental. Entonces, frente a todos estos, entre comillas, ataques, la psiquiatría tuvo que defenderse, ¿no? La psiquiatría dijo, sí, pues nosotros no somos lo suficientemente médicos. Hasta ahora hemos sido muy teóricos, estamos muy imbuidos de psicoanálisis, entonces vamos a ser más médicos. Y a partir de 1980 salió el DSM-3. Ya había un DSM-1 y un DSM-2, pero el DSM-3 implicó un cambio porque dio diagnósticos más precisos, le dio más importancia. En primer lugar, trató de desempolvarse de conceptos psicoanalíticos y de ser, entre comillas, ateórico. Por supuesto que esto de ateórico es una falacia porque nadie puede ser ateórico, ¿no? Y los DSMs también tienen su teoría detrás, su epistemología propia, que no vamos a analizar ahora. Pero se vendió la idea de que a partir de ahora la psiquiatría va a ser pura, va a ser objetiva y no va a estar contaminada por ideologías, ¿no? Entonces va a ser más médica, en otras palabras. Entonces, esto, por supuesto, las clasificaciones son necesarias, no digo que no lo sean. El problema es cuando se convierten en Biblias, cuando se convierten en libros de texto que pretenden desplazar o reemplazar a la psicopatología, ¿no? Y esto fue de la mano con una orientación más biológica de la psiquiatría. Y también esto pasó por otras razones. Todos sabemos qué fue la talidomida, ¿no? La talidomida fue un fármaco para las náuseas, para los vómitos del embarazo, que a partir de los años 60 se vio que producía deformidades terribles en los niños. Entonces esto se consideró una catástrofe y llevó a una serie de cambios en la forma como se aprobaba el uso de medicamentos, ¿no? Particularmente en los Estados Unidos llevó a la enmienda
Kefauver-Harris de 1962. ¿Qué decía esta enmienda? En primer lugar, los fármacos tienen que estar dirigidos a enfermedades específicas. Ya no puede haber tranquilizantes o timolépticos, sino si usted quiere aprobar su fármaco, tiene que decir para qué enfermedad. Entonces, esto, por supuesto, favoreció la aparición de criterios específicos de esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, para que los fármacos pudieran decir claramente, los laboratorios pudieran decir mi medicamento es para estas enfermedades específicas y tengo que hacer estudios que demuestren que es para estas enfermedades. En segundo lugar, la otra consecuencia de la enmienda que estamos hablando es que la investigación debía convertirse en una investigación muy rigurosa y costosa que solo podía ser llevada a cabo por los laboratorios. Ya no era posible que un investigador por su cuenta probara fármacos. Y esto no está mal, no estoy diciendo que hay que probar otra vez fármacos con los pacientes, no. Estoy mencionando simplemente cómo es que estos cambios llevaron a otras consecuencias, ¿no? Los laboratorios empezaron a tener la exclusividad de la investigación psicofarmacológica. Ahora, hemos dicho que la investigación tenía que ser rigurosa. ¿Y qué cosa es una investigación rigurosa? Para nosotros en la actualidad, y esto nos parece algo muy natural, que estamos imbuidos de la psiquiatría basada en evidencia, nosotros concebimos algo riguroso como algo que ha sido probado estadísticamente. Pero para que se pudiera desarrollar esta idea, para que se pudiera desarrollar la idea de un ensayo clínico controlado, primero tuvo que desarrollarse la opinión de que la probabilidad tiene un valor epistemológico. Y esto no siempre fue así. O sea, nos parece obvio ahora, pero no siempre fue así. Esto empezó en el siglo XIX y recién entró a las ciencias sociales en el siglo XX. O sea, en un momento empezó a pensarse que para que un fármaco, para decidir si un fármaco sirve o no sirve, tiene que acudirse a las estadísticas. Entonces, las matemáticas empezaron a entrar en la medicina y luego en la psiquiatría, ¿no? Entonces, esto llevó a que la probabilidad fuera equivalente a evidencia. O sea, se empezó a buscar la evidencia en base a la probabilidad. Y esto es lo que Berríos ha denominado el razonamiento estadístico. Entonces, nuevamente vemos que para que surja un concepto, para que surja el uso de una modalidad terapéutica, tiene que haber un ambiente favorable, tiene que haber una epistemología propicia. Y esa la fueron dando diversos aspectos que hemos ido analizando, ¿no? Por supuesto que hemos dicho que la investigación de la industria no es precisamente objetiva, ¿no? Hemos mencionado que puede promocionar algunos resultados, ocultar otros, puede la propaganda misma inducir al uso de algún medicamento pese a que la evidencia, la misma evidencia científica, estadística, sea endeble. Entonces, como dice Moncrieff, y no le falta razón, los neurolépticos llegaron a la psiquiatría en el momento preciso. ¿Mm? O sea, habría sido posible la clorpromacina, habría tenido éxito en 1930 o en 1900 o en 1860, aunque se hubiera descubierto, probablemente no. Probablemente no es solamente un descubrimiento, sino que llegó en un contexto favorable, una psiquiatría que quería parecerse más a la medicina, y es lo que la psiquiatría siempre reclama. El cardiólogo no dice yo soy médico, porque es obvio. En cambio, el psiquiatra siempre tiene que decir yo soy médico, porque pareciera que se duda, se pone en duda. Y es que, como ya se ha mencionado también en otra presentación, la psiquiatría es una disciplina híbrida que tiene su parte médica, pero no se puede negar su relación con otras disciplinas. Entonces, pero la psiquiatría de todas maneras ha querido padecerse a la medicina lo más posible y entonces rápidamente aceptó el desarrollo de los medicamentos llamados antipsicóticos y de los psicofármacos en general. Y por otro lado, también los neurolépticos favorecieron, ayudaron a desmontar los viejos manicomios. Entonces,
Podría decirse que los manicomios empezaron a desaparecer o empezaron a despoblarse por el uso de los antipsicóticos, o también podría decirse que el desprestigio de los manicomios favoreció el uso de los medicamentos. Pueden plantearse ambas hipótesis. Finalmente, la frase que habíamos puesto al inicio nos hablaba pues de un panorama optimista, de cada vez más fármacos más específicos, menos tóxicos, en general una psiquiatría exitosa y floreciente, ¿no? Sin embargo, si vemos el año en que aparecieron los principales psicofármacos, de repente falta alguno por ahí, disculpen, estos son los que usamos acá o que se utilizaron acá en el Perú en algún momento, o que implicaron tuvieron alguna relevancia. La mayor parte de los medicamentos que hasta ahora usamos aparecieron entre la década de 1950 y la década de 1960, y luego en la década de 1990. En realidad el siglo XXI ha sido bastante exiguo en nuevos medicamentos. Por supuesto me mencionarán fármacos que están en investigación, hablo de fármacos que ya se usan, ¿no? De lo que he podido obtener, de repente me falta alguno por ahí. En el siglo XXI solamente ha aparecido la atomoxetina, el escitalopram, la esopiclona, la paliperidona y la desvenlafaxina. De estos fármacos, la atomoxetina tiene un uso bastante reducido, solamente se utiliza para el trastorno de hiperactividad, no es un fármaco de uso amplio. El escitalopram, la esopiclona y la desvenlafaxina son isómeros de fármacos que ya existían. O sea, como dice Marcia Angel, son fármacos me too, son fármacos yo también. Sí, sin embargo, el escitalopram ha tenido bastante éxito porque nos ha vendido la idea de que es puro, de que no interacciona. Y por eso se vende bastante, a pesar de que el citalopram ya existía desde antes, ¿no? Y la paliperidona en realidad es el metabolito activo de la risperidona, o sea, no es ninguna originalidad, no es un fármaco revolucionario ni nada por el estilo. Y para rematar las cosas, estos 5 fármacos aparecieron en la primera década del siglo XXI, ¿no? No conozco, disculpen mi ignorancia si por ahí se me está escapando algo, no conozco ningún fármaco importante, por lo menos que se use acá, que haya aparecido en los últimos 10 años. O sea, la última década, del 2010 al 2020, es exigua, es nula en aportes psicofarmacológicos. Entonces, esa idea del avance continuo de la psicofarmacología, por lo menos habría que cuestionarlo y habría que preguntarnos si realmente existe, ¿no? Y por supuesto, esto no pasa solamente con la psiquiatría, también se ha visto en el resto de la medicina. No vamos a entrar en detalles, ya estamos con la obra, disculpen. Ha habido una tendencia a la baja que Piñarre llama el efecto tijera, ¿no? Hasta los años 70 hubo un boom de medicamentos de diversos tipos que luego ha ido disminuyendo. No dice que no digamos que no existan ya innovaciones, pero son pocas comparadas a las que existieron antes, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, de repente soy muy atrevido al ingresar en otra especialidad, la gastroenterología, cuando el omeprazol dio paso al esomeprazol, al pantoprazol y al lansoprazol. No hay una innovación real. Bueno, como conclusiones podemos decir entonces que el desarrollo de la psicofarmacología no ha sido guiado necesariamente, exclusivamente por la investigación científica, sino que ha sido muchas veces siguiendo derroteros no esperados, ¿no? Como la aparición de fármacos provenientes de otras especialidades médicas. La aceptación y difusión de la psicofarmacología ha obedecido no solo a factores científicos, sino a otros, lo cual no es malo necesariamente. En realidad, la psiquiatría no avanza solo por la ciencia, eso es un mito, ¿no? Y la medicina misma, ¿no? Influye bastante aspectos, lo diremos otra vez, aspectos sociales, aspectos políticos y aspectos económicos. Y el desarrollo y triunfo de la psicofarmacología necesitó, por supuesto, el desarrollo de una forma de pensar que es el razonamiento estadístico. O sea, no habría psicofarmacología si no se hubiera desarrollado la idea de que la estadística o la probabilidad
es un tipo de evidencia para probar que una medicación sirve o no sirve, ¿no? Muy bien, entonces esta es la bibliografía que he utilizado principalmente. Les agradezco por su audiencia y no sé si habrá paso para preguntas. Muchas gracias. Doctor Stucky, buenas noches. Bueno, muchas gracias por su ponencia también, muy buena. Vamos a dedicar ahora un tiempo para responder, para que yo le pueda hacer unas preguntas que han hecho el público. Muy bien. Tenemos la pregunta de Marco Macavilca Cruz. Buenas noches, doctor. En la era del PET scan y la búsqueda del gen de la esquizofrenia, ¿cuál cree que será la próxima revolución de la psicofarmacología? ¿Cree que esta nueva revolución será incentivada por la industria farmacéutica? Bueno, no se puede predecir lo que va a pasar, realmente es muy difícil, pero hay varios subtemas ahí dentro de la pregunta del doctor Macavilca. Uno es el tema de las neuroimágenes, ¿no? Las neuroimágenes también, bueno, no lo he mencionado mucho porque no era el tema específico, pero también tienen que ver con esa visión exclusivamente neurobiológica de la psiquiatría, ¿no? La idea de que se puede ubicar la lesión psicopatológica en determinada área del cerebro. Ahora, ¿cuál es el desarrollo posterior? Si va a haber una nueva revolución psicofarmacológica, de repente haya una revolución, pero no tiene que ser psicofarmacológica, podría provenir de otro tipo de afrontes, ¿no? No necesariamente, como decía en un principio, se ha creído que la psiquiatría es exclusivamente psicofármacos, se ha asociado a tal punto que ya no se concibe una psiquiatría sin psicofármacos. Pero si recordamos que no siempre fue así, puede que llegue un momento en que no sea así otra vez. Entonces, cómo de repente incluso la misma idea que tenemos ahora de trastorno mental o de esquizofrenia puede que no sea aplicable al futuro. No siempre han existido estos conceptos, ¿no? Algunas veces pensamos que la esquizofrenia, el trastorno bipolar son entidades que existen naturalmente y per se, y en realidad existe el sufrimiento, existe gente que escucha cosas, pero los diagnósticos, los rótulos son construcciones. Entonces, ¿cuál es la próxima revolución? Eso no podría decirlo. Quisiera saberlo, sería interesante. Espero llegar a verlo. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta es de la doctora Vanessa Herrera López, que comentó. Excelente exposición. ¿Qué recomendaciones daría para deconstruir este modelo de enseñanza en la formación de residentes de psiquiatría centrado en la psicofarmacología de forma reduccionista? ¿Cómo enseñar prevención cuaternaria o dejar de medicalizar los malestares emocionales? Bueno, le agradezco a la doctora Vanessa Herrera la pregunta, es bastante interesante lo que está diciendo. Efectivamente, si existe esta visión predominantemente neurobiológica, es porque es la que se enseña predominantemente a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar esto? Bueno, habría que, en primer lugar, dejar de asumir que solo hay una visión posible de la psiquiatría y que estamos yendo y que la visión netamente científica es la única forma de entender los comportamientos humanos, ¿no? Como se mencionó en una ponencia anterior, eso tiene que ver con la epistemología que predomina en la psiquiatría actualmente. Y eso debería llevarnos pues a plantear que la psiquiatría debe aproximarse a otras disciplinas, debe tener también contacto obviamente con la psicología, la filosofía, la sociología, y no centrarse únicamente en los aspectos que se han asumido como netamente médicos. O sea, como decía en la exposición, hay la idea de que la psiquiatría debe ser médica y va a ser médica solamente si se aproxima a lo neurobiológico. O sea, lo neurobiológico como paradigma de lo auténticamente científico y lo científico como lo paradigmático de lo real. Entonces, prevención cuaternaria es un concepto también bastante interesante, es la idea de no hacer daño con el tratamiento, ¿no? Y se puede hacer daño, efectivamente. Bueno,
los medicamentos tienen efectos secundarios, no vamos a entrar en detalles. Por supuesto que a veces hay que utilizarlos, pero hay que buscar siempre la dosis mínima, no incurrir en la polifarmacia, y todo eso tiene que enseñarse desde el principio, pero enseñarse también con el ejemplo, ¿no? Porque muchas veces se dice, pero no se practica. Como dijo otra expositora, todo el mundo habla del modelo biopsicosocial, pero se queda solamente en bio. Lo psicosocial es algo anecdótico, algo secundario, algo a lo cual no se le da mucha importancia. Bueno, espero haber respondido la interrogante. Muchas gracias, doctor. Muy bien, y bueno, pese a que sí son varias, una última pregunta que le vamos a hacer al doctor en aras del tiempo es de Freddy Alejandro Cisneros Guayataya, que pregunta: ¿de qué manera es perjudicial el tratamiento psiquiátrico y o psicoterapéutico? Bueno, lo que mencioné hace un momento, ¿no? El tratamiento no necesariamente tiene que ser perjudicial tampoco, pero todo tratamiento tiene el riesgo de tener daños colaterales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo medicamento tiene efectos secundarios. Por supuesto que estos varían, no todos los presentan, y algunos presentan de un tipo y otras personas presentan de otro tipo. Entonces, asumir que hay medicamentos perfectos, exentos de efectos secundarios, es un mito, ¿no? Ya lo vimos cuando aparecieron los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, que se promocionaron como indudablemente superiores. En realidad también tienen sus efectos secundarios, que son bastante importantes. Ahora, también a veces nos centramos, cuando hablamos de efectos perjudiciales, nos centramos en la farmacoterapia, pero también la psicoterapia puede resultar perjudicial si no es llevada de una manera adecuada. ¿Cómo? Hay personas que empeoran al inicio de la terapia, ¿no? Al llevar una terapia se sienten peor si es que esta no es bien guiada. Puede haber también, puede generarse expectativas que no van a ser cumplidas, puede generarse una excesiva dependencia del terapeuta, etcétera, etcétera. O sea, también una terapia puede ahondar conflictos familiares si no es bien llevada, por supuesto. Y en realidad, como ya se mencionó en otra exposición, hasta el diagnóstico mismo, el hecho mismo de diagnosticar puede ser dañino si no es hecho de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, si fácilmente tildamos a alguien de esquizofrénico y le decimos: eres esquizofrénico y lo vas a hacer siempre y no tienes cura, de alguna forma lo estamos condenando a una vida de padecimiento y dependencia de la psiquiatría, y francamente no tenemos derecho a quitarle la esperanza a una persona, porque ni siquiera sabemos bien cuál va a ser la evolución del cuadro, ¿no? Hay muchas personas diagnosticadas inicialmente de psicosis o esquizofrenia que se recuperan integralmente. Entonces, hasta con el diagnóstico se puede hacer daño. Muchas gracias, doctor. A pedido del público, me solicitan quizás robarle de su tiempo una pregunta más. Claro. De parte de Gianfranco Argomedo Ramos, que dice: buenas noches, doctor. Actualmente, ¿qué avances existen en relación a la psicofarmacogenómica en búsqueda de una prescripción basada en el metabolismo individual de los psicofármacos? Claro, no, debo confesar que no soy experto en el tema, pero es cierto que una de las tantas promesas que ha hecho la psiquiatría es encontrar, como decía, el fármaco preciso, ¿no? Pero para esto se tiene que partir de la idea de que lo que llamamos trastorno mental tiene una ubicación o una etiología claramente determinada, claramente conocida, y esa etiología es exclusivamente biológica. Entonces, por un lado. Por otro lado, tendríamos que asumir como una premisa verdadera que los diagnósticos que tenemos actualmente son definitivos y son aplicables a todo tiempo y espacio. Es decir, lo que llamamos esquizofrenia, lo que llamamos trastorno bipolar, son entidades, como decía hace un momento, reales y que no dependen de factores sociales o culturales. Entonces, solo asumiendo eso, asumiendo la realidad,
del diagnóstico, no hablo del sufrimiento que es muy real, sino del diagnóstico. Solamente así podríamos ubicarlo genéticamente y por lo tanto ubicar genéticamente el medicamento preciso para cada uno. Ahora, hasta donde yo sé, ningún fármaco se ha desarrollado mediante la genómica. Muy bien. Muchas gracias, doctor. De repente unas últimas palabras antes de terminar. Les agradezco la invitación y la oportunidad de poder hablar de estos temas. Y gracias. Vamos a dar pase a la doctora Catalina Raíz. Ella es médica por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, especialista en psiquiatría de la Universidad Naimónides, Argentina. Tiene orientación en trastornos de la personalidad, curso teórico práctico en el Instituto Argentino para el Estudio de la Personalidad y sus Desórdenes. Es secretaria